Buenas, los últimos vídeos que he estado realizando he comparado lo que son las consolas de nueva generación, abierto debates paralelos en función de lo que algún troll me decía y tal. La verdad que me lo he pasado muy bien haciendo esos vídeos, pero hay algo que se está comentando en todos lados, es la frase recurrente. Cuando hablas de comparación entre una videoconsola y otra, no falta el típico cuyo argumento definitivo, cuyo argumento irrefutable es decir, pues PlayStation 5 venderá más que la Xbox. Ese es el argumento definitivo. Ahí es cuando ya dice, pues yo ahora cojo y me voy. Yo me quito de en medio porque yo ya he ganado este debate. Es como cuando hablas de política y te llaman facha o rojo. Es decir, es como el fin de un debate. Es decir, te descalifican, te dan una verdad absoluta en un momento dado y te dicen, pues ya está, aquí se acabó todo, ya no hay más que discutir, va a vender más, pues se acabó, no hay discusión entre lo que es una consola y otra, tal y cual. Pues bueno, yo aquí lo que voy a exponer es algo más profundo que eso, algo más de pensar, darle un poco más a la olla que hacer ese tipo de afirmaciones que luego te pones a intentar debatir y no hay manera, es decir, ya empiezan a ir a lo personal, pero voy a plantear una serie de cosas. De hecho, voy a plantear lo que son los factores diferenciales a la hora de decir, pues una consola creo que va a vender más que otra. Es decir, que si alguien dentro de 5 años me va a sacar este vídeo y decirme, no, pues tú aquí hiciste este pronóstico. No. Yo aquí lo que voy a poner son los factores que a mí me hacen pensar que una consola pueda vender más que otra. No tienen más historia. Es decir, yo no tengo bolas de cristales, ni hago pronósticos grandiosos ni nada. Aquí os voy a poner una serie de factores que de hecho os invito a que en la caja de comentarios opinéis sobre ello, a que expongáis los vuestros o alguno que me haya saltado, entre lo que pueden ser las consolas más vendidas de la siguiente generación, en este caso comparativa PlayStation Xbox, dejando a un lado a esa de ahí arriba, a Nintendo, porque esa juega en una liga aparte. Por cierto, no sé si lo habéis visto, tanta gente que se ríe de Nintendo y tal, lo que está arrasando con esto del coronavirus, las ventas que está teniendo Nintendo Switch. No digo más lo que está teniendo, ya ni os digo el Animal Crossing, eso es una burrada, que hay gente que se ríe de ese videojuego. Pues bueno, si nos fijamos en las ventas no os deberíais de reír de ese videojuego si luego ponéis como excusa las ventas de una videoconsola y otra. De hecho, eso es uno de los factores que luego comentaré, pero bueno, en cuanto a lo que son las ventas, es decir, a la gente que dice esto lo voy a desmontar ya, no voy a esperar al final del vídeo, ¿de acuerdo? No voy a hacer ese clickbait de que os vayáis hasta el final del todo o tengáis que ver el vídeo entero para llegar a esa conclusión. A ver, lo que son las ventas, es decir, toda la gente esa que dice que las ventas equivale a calidad, desde luego estáis siempre muy desorientados, os lo digo ya, vais muy desorientados con este tema. Lo digo por lo siguiente, es decir, si las ventas indican calidad, como decís vosotros, una consola es más vendida que otra, por lo tanto será porque esta consola es mejor, pues no. Pues no, eso es como decir que un Bolivic es mejor que una pluma de estas que te venden en el Corte Inglés, que un Bolivic de esos que te vienen ya la tinta medio vacía. Como se vende más, entonces es mejor que esa pluma, que da gusto cogerla, que da gusto escribir con ella, que tiene una tinta mucho mejor, que dura mucho más, que no tienes que estar raspándola luego en la suela del zapato. Se supone que los Bolivic son mejores que esas plumas, ¿verdad? Porque venden más. Pues bueno, le extrapolemos eso mismo al cine. En el cine, pues la película más taquillera de todos los tiempos ha sido Vengadores Endgame. ¿Vengadores Endgame es la mejor película de todos los tiempos según esa norma? No. Vengadores Endgame es la mejor película siquiera del año pasado, no estuvo ni entre las 10 más valoradas. Y luego, ya dejando a un lado lo que son los temas de los académicos, de los premios y todo eso, Vengadores Endgame no estuvo ni siquiera entre las 10 más valoradas en la inmensísima mayoría de páginas Rotten, todo eso. Vengadores Endgame está bastante lejos de estar siquiera entre las 30 más valoradas, entre las 30. En algunas páginas sí, en algunas páginas uno se hace 10 millones de cuentas y todas las que quiera. En fin, pasemos a la que había antes, Avatar. ¿Avatar es la mejor película de todos los tiempos o es la segunda mejor película de todos los tiempos? No.
Vais a películas como Transformers, Star Wars, otra Vengadores, Jurassic World, son las películas más taquilleras de todos los tiempos. ¿Son alguna de esas están siquiera entre las 10 mejores películas de todos los tiempos? Os diría más, ¿están siquiera entre las 50 mejores películas de todos los tiempos? Digo más, ¿están siquiera entre las 100 mejores películas de todos los tiempos? Ahí la única que podría entrar es Titanic. Es la única que puede asomarse. La única, es la excepción que confirma la regla, por así decirlo. Para iros a lo que son las mejores películas, normalmente os tenéis que ir siempre a la taquilla más baja. Os lo digo así. Desgraciada y tristemente, las mejores películas suelen ser de taquilla muy baja, muy discreta, o una taquilla, digamos, pasable, poquito más. Por eso mismo os quiero decir que dejéis esos argumentos de verdad, que es que son bastante tristes. Es decir, por el hecho de vender más consolas no eres mejor videoconsola. En ese caso, pues mira, dentro del mismo mundo de las consolas, lo comenté en el último vídeo, generación PlayStation 1. ¿Cuál fue la mejor videoconsola técnicamente hablando? La Dreamcast. Por mucho que PlayStation 1 vendiera 100 millones de consolas. Generación PlayStation 2, 155 millones de consolas vendidas, la consola de sobremesa más vendida de todos los tiempos. La mejor consola de esa generación en cuanto a rendimiento, en cuanto a prácticamente todo, gráficos y demás, refrigeración, la GameCube, con diferencia. Comparase si acaso algún juego que saliera en las dos videoconsolas a la vez y ya veréis dónde rendía mejor. También tenía lo de los 4 mandos y todo eso, que eso era un lujo, era un puñetero lujo. Esa consola era un lujo, no era digamos fácil de piratear, así que era más jodido que se vendiera más, pero aún así, si dejamos la piratería a un lado, ¿de verdad creéis que GameCube se hubiera vendido más? No. ¿Esto a qué nos lleva? Lo mismo nos lleva a la siguiente generación, PlayStation 3, que curiosamente puede que sí sea la mejor consola de esa generación. Por algo salió tan cara. En cuanto a los componentes y eso, era un puñetero lujo de videoconsola. Curiosamente, es la única generación en la que PlayStation no ha sido la consola más vendida. Curiosamente, es cuanto menos curioso que para una vez que en cuanto a componentes y todo lo demás se le ocurraron una bestialidad. Ay, pues hasta Xbox casi vende más que la PlayStation. Hasta Xbox. Y bueno, Nintendo ya ahí arrasó con lo que fue la Wii. La generación actual, pues ya sabéis, Xbox One X muy por encima de lo que es la PlayStation 4 Pro. Ahí, en serio, dejad a un lado la calidad con las ventas. Es decir, juegan en dos extremos opuestos diferentes normalmente en prácticamente todos los ámbitos de la vida. En prácticamente todo. Lo mejor nunca va a ser lo más vendido. Es que es muy difícil que eso sea así. Es muy difícil. Al final, pues, ¿qué nos quedan? Los otros factores diferenciales. La publicidad. Pero antes de ir con la publicidad, digo, por si a alguien se le pasa por la cabeza decir otra vez el tema de los exclusivos, le vuelvo a sacar los datos que le saqué en el vídeo anterior a este. Si de 108 millones de consolas los grandes exclusivos solo los tienen el 10%, y bueno, los grandes exclusivos son 3, el de Last of Us, el Uncharted 4 y quizá el God of War, que habrán vendido pues esos 16 millones de videojuegos, 15, 16, 14, cosas así. Serán esos, porque el resto ya os digo yo que el Medieval, el Dreams, el The Order y muchos de esos, os digo yo que no han llegado ni a los 10 millones. Es decir, que estamos hablando que, haciendo una media real de lo que serían juegos exclusivos de PlayStation, realmente los exclusivos de esos 108 millones seguramente lo tendrán el 5 o 6%. Es decir, eso no es, digamos, motivación para decir que una consola va a vender más que otra, o que una consola tal y cual, no, porque realmente la PlayStation, la inmensísima mayoría de la gente, de hecho más de un 90%, no se las compra por exclusivo, por mucho que digáis no. Aquí entra luego otro factor, que bueno, si habláis de exclusivos tendríais que estar comprando toda la Nintendo, que ahí viene un poco el campo en el que realmente creo yo que está el factor diferencial definitivo. El definitivo, el que realmente creo que está jugando aquí la baza, la desinformación. Cuando hablamos de Nintendo, la gente me dice, no, es que Nintendo sí, para jugar al Mario, para jugar al Zelda y poquito más. Ahí es cuando uno dice, no, aquí de verdad que este hombre no está al día. No está al día, que no es nada malo, es decir, cada uno pues allá con sus cosas, pero decir que una videoconsola como la Nintendo Switch, en este caso,
solo tiene los Marios y tal, y luego te pones a ver el catálogo y tiene una serie de exclusivos impresionantes que son una verdadera maravilla. Si por exclusiva fuera, ya digo que todo el mundo tendría que tirar por ahí. De hecho, los exclusivos de Nintendo sí se venden mucho, eso sí se venden mucho. Ahora mismo Switch va camino de las 60 millones de consolas vendidas, si no lo ha sobrepasado ya sobradamente, va camino de eso, y el porcentaje de exclusivos vendidos no está en ese 5, 6 o 10% amable que le ponemos a PlayStation, están alrededor del 30-40%. Vamos, es que es muy raro encontrarse una consola Switch, una consola de Nintendo precisamente sin el cliché típico, sin el Mario de turno, sin el Zelda, sin algunos de estos. Es muy difícil, siempre va acompañado de algún exclusivo. En eso no hay color tampoco, es decir, si por exclusivo fuera, tampoco. El factor diferencial para mí definitivo es la desinformación absoluta. De hecho, ponéis a pensar en Xbox, la mayoría de la gente os va a decir Halo. Le decís que os nombre 3 o 4 más que sean de Microsoft y les va a estallar la cabeza, os lo juro que les estalla. Si os hablan a través de internet, pues evidentemente en el momento que lean la pregunta van a ir rápidamente a Tito Google y van a empezar a deciros un carro de videojuegos que os van a decir que todos les parecen aburridos y sin carisma. No habrán tocado uno, no habrán tocado ni uno solo, pero os dirán que son aburridos, que no tienen carisma, que bueno. Otra cosa es que tú me digas que no te llama la atención. Puedo comprarlo porque eso es así, es decir, hay juegos que no te entran cuando ves un gameplay y todo eso puedo comprarlo. Y con lo de desinformación hablo por ese tipo de cosas. Cuando hablas de Nintendo, encasillarlo a Mario y tal y cual. Cuando hablas de Microsoft, encasillarlo a Halo. Es como si a quienes son más compradores de PlayStation, que en este caso me incluye a mí, nos dicen que PlayStation es solo Uncharted. No, Uncharted de hecho es que lo poco que tiene cifras destacables en cuanto a ventas. En cambio, os vais a la competencia en cuanto a lo que son los exclusivos y tal, sí tienen cifras destacables en cuanto a ventas, en cuanto a consolas vendidas, juegos exclusivos vendidos. Ahí sí hay algo destacable. En PlayStation eso no pasa. Y la desinformación va por ese 90 y pico % que he comentado que no compra la PlayStation por lo exclusivo. Hace poco un compañero, un usuario, un suscriptor, pues me decía, oye, yo es que al final, de todas maneras, aunque veo que la Xbox y todo eso es mejor consola, me voy a comprar lo que es la PlayStation 5 porque es la que se van a comprar mis amigos. Y digo, a ver, ¿es que la PlayStation 5 esa vais a compartirla o vas a vivir en casa de tu amigo o cómo va eso? Ahí a la vieja usanza de ir cada uno consumando y tal. No, es que para jugar a los juegos multijugador eso, pues tengo que tener la misma videoconsola. Sabéis que el crossplay existe, ¿no? Eso es lo que le expliqué a ese chaval, que le dije que ya buenísima parte de los multiplataformas, sobre todo de juegos online, tienen crossplay, que para quien no lo sepa, que puedes jugar en una PlayStation 4, puedes jugar contra uno que esté jugando en una Xbox. De hecho, seguramente ese que está jugando en la Xbox no tenga tantos lagazos como si los puedes tener tú. Eso es así, pero es que mucha gente eso no lo sabe. No sabe que puede jugar con otra persona al Fortnite, que puede jugarlo uno en su Switch, otro en su Xbox y otro en su PlayStation. Eso no lo saben. Hay una desinformación terrible. Desinformación por parte de la gente que últimamente no para de sacar artículos diciendo majaderías absolutas como que la PlayStation 5, aunque tenga 10, no sé cuántos teraflops, mentira, que no es así, con el SSD y con todo eso, esa consola va a rendir como si tuviera el equivalente a 16. De verdad que he visto a youtubers exponiendo datos diciendo esto va a ser así, la PlayStation 5 va a rendir como una consola de 16 terabytes. Y digo, mira, de verdad, tío, de 16 no, de 70 terabytes. Y si la pones por la noche cuando hace más frío, de 100 terabytes. A eso va a rendir la PlayStation 5.
Eso es así, es la desinformación lo que para mí yo creo que va a hacer que PlayStation 5 vuelva a ganar una generación en cuanto a lo que son consolas vendidas, no en cuanto a lo que es una mejor videoconsola, porque sobre el papel, con los datos que tenemos ahora mismo, no va a ser mejor videoconsola. Luego ya veremos si algún día les da la gana pues enseñar la refrigeración y todo ese tipo de cosas, eso ya es un caso aparte, pero bueno, os invito a que dejéis lo que serían para vosotros los factores diferenciales que va a haber entre una consola y otra, de verdad. Os lo digo otra vez, no vengáis a las ventas de las videoconsolas, no vengáis a lo de los exclusivos, porque eso es un mito que está ya en la más absoluta mierda. Es decir, el problema es que la gente no está informada. A mí el otro día pues me decía otro que decía, yo es que comprarme el Xbox ¿para qué? Para jugar al Halo. Y digo, tío, de verdad, investiga un poquito, que no te pase como a mí hace un par de años, que esto lo cuento sin ningún tipo de pudor, ahí para que veáis que yo también he sido víctima de esa desinformación. Un amigo mío que tenía la Xbox y yo todavía no tenía la PlayStation 4, anuncian que va a salir ya el Kingdom Hearts 3, que era uno de los juegos que más ganas le tenía, y le dije yo a él, pues ya te tendrás que comprar la PlayStation, porque si quieres jugar al Kingdom Hearts, y dice, no, también va a salir en Xbox. Ese silencio es exactamente el silencio que me salió en ese momento cuando estaba hablando con él. Digo, hostia, pues no me sabía yo eso. De hecho, hay mucha gente que no sabe que el Resident Evil 2 Remake, el Devil May Cry 5, que el Final Fantasy XV y muchos de esos están también en Xbox, que se creen de verdad que son juegos de PlayStation nada más, que si los quieres jugar, bueno, los pocos que los juegan, te tienes que comprar una PlayStation. Y en cuanto a lo de los multiplataformas y tal, pues ya digo que se pueden jugar entre consolas desde hace bastante. Simplemente buscaros crossplay, el juego que sea crossplay con, a ver si existen. Por lo general se está imponiendo en prácticamente todo. Ninguna desarrolladora quiere, digamos, un juego que solo funcione entre consolas de una misma marca o sistema. Eso no lo quieren ya las desarrolladoras, así que por esa regla de tres, pues de hecho os haríais un favor comprando la que es la consola que mejor os rinda, sea la que sea. Insisto, esto vale para cualquier generación de videoconsolas. Si en una consola un juego va a rendir mejor, pues podéis trolear bastante a ese que tiene una videoconsola cuyo internet, cuyo online le va a ir como una santísima mierda, a menos que ya sea un cooperativo y tengáis que ayudaros unos a otros, que en fin, espero hay que todo el mundo tenga la consola más competente en su casa, porque si no os van a dar una paliza impresionante. Pero en fin, aquí dejo esto abierto a debate. ¿Cuál será la consola que más venderá la siguiente generación? ¿Por qué será? ¿Por qué motivos? Eso lo tenéis en la caja de comentarios como siempre, y a disfrutar mucho de los videojuegos. Un saludo.